placer estar aquí contigo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Juan Aro y vamos a hablar hoy de vivir o sobrevivir. Y bueno, interesante tema, ¿verdad? La verdad que muchas veces no nos paramos a pensar si estamos realmente viviendo o estamos sobreviviendo. Ahora hablaremos de ello. Pero antes, también relacionado con este concepto de vivir o sobrevivir, vamos a hablar de dos frases interesantes, ¿no? La primera tiene que ver con el ganador del premio Pulitzer, este periodista norteamericano Herbert Bayard, que nos dice lo siguiente: no puedo dar una fórmula segura para tener éxito, pero te puedo ofrecer una fórmula para fracasar, que es intentar contentar siempre a todo el mundo. Y esta es una máscara que muchas veces llevamos puesta, ¿verdad? El hecho de intentar agradar a todo el mundo y nos olvidamos de ser nosotros. Y esto tiene que ver, como decíamos antes, con el hecho de sobrevivir o vivir. O también la frase de Oscar Wilde, que nos decía: todo lo comúnmente aceptado como cierto es falso. Es decir, hay muchas veces que pensamos que las cosas tienen que ser así y realmente no es cierto. Pero como es comúnmente lo aceptado, pues al final lo integramos en nuestra vida. Bien, hemos arrancado con estas dos frases y hablando de vivir o sobrevivir, podríamos decir, o en mi caso, yo entiendo como vivir, que es acercarte cada vez más a la vida que has diseñado. Y esto tiene que ver con cómo dibujas tu vida, cómo dibujas que quieres que realmente sea, ¿no? Muchas veces como niños o como adolescentes lo tenemos más o menos claro, pero luego a medida que van pasando los años vamos olvidando esa parte de la estrategia, de diseñar esa vida que queremos vivir, ¿no? ¿Qué sería, por tanto, sobrevivir? Lo contrario, es alejarte de ella. En la medida que yo me alejo de esa vida que quiero vivir, estoy, bueno, pues encerrado en una rutina que me hace sobrevivir, que me hace alejarme de esa vida que previamente he diseñado. Y esto tiene que ver también con el tema de tu verdad, ¿no? Porque cada uno tenemos un estilo de vida, un diseño de cómo queremos vivir. No tiene que ser ni bueno ni malo, simplemente el que tú quieras, ¿no? Pero es cierto que cuanto más te acercas a esa verdad, a eso que te encanta de ti, a lo que es tus valores, tus principios, el cómo diseñas y ves la vida, lógicamente eres más feliz. Y para reconocer lo feliz que eres, existen cuatro emociones que a lo largo de la vida te van definiendo, porque es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Esas cuatro emociones son la alegría, el miedo, la tristeza y también la ira. Es decir, cualquiera de esas cuatro, bueno, pues en algunos momentos aparecen. Lógicamente, si tú estás sobreviviendo, posiblemente el miedo, la tristeza y la ira están siendo más protagonismo, más protagonista. ¿Por qué? Porque no estás a gusto con la vida que llevas. Sin embargo, si tú estás acercándote hacia esa vida que tú quieres diseñar, generalmente el miedo, la tristeza y la ira tienen menos protagonismo, ¿vale? Esto es lo que suele pasar. Y bueno, para acabar este vídeo, no hacerlo mucho más largo, solamente te invito a que reflexiones, a que pienses, a que le des vueltas. Déjame que te dé algunos tips prácticos sobre esto que estamos hablando, ¿no? Y voy a terminar con una historia de Sócrates también interesante. La primera, estos tips prácticos que yo te invito, estos ejercicios o estas ideas o sugerencias prácticas, podrían ser las siguientes. La primera es, como no, si no lo has hecho ya, es, bueno, imagínate que puedes construir tú esa vida que tú deseas, ¿no? Es decir, siéntate y escribe en un papel o en un Excel o en un documento Word, en una nota digital, donde tú quieras, cómo te gustaría que fuese esa vida. Es decir, qué aspectos de lo que tienes ahora, de lo que haces, de cómo vives, cambiarías. Y no me estoy refiriendo a lo puramente material, sino sobre todo a, bueno, qué es lo que echas de menos, que hoy no tienes, en qué estás alejado de esa vida que deseas tener. Y a partir de ahí, el segundo tip práctico es qué tres acciones podrías realizar de verdad hoy para cambiarlas. Es decir, si tú pudieses ahora decir, bueno, esta es la vida y hay tres acciones que no puedo, pero sí que podría hacer en el futuro, pero estas tres sí las puedo poner en práctica ya. Puedo poner en práctica esas acciones para acercarme a vivir de esa manera. Por ejemplo, el hecho de desconectar una hora antes o el hecho de pasear más. No tiene por qué ser algo que sea caro. Ya ves, los ejemplos que estoy poniendo son económicos. Es decir, ¿qué tres acciones prácticas podría hacer para empezar a arrancar? A partir de ahí, empezar a realizarlas y empezar a diseñar las tres siguientes. ¿De acuerdo? Yo soy muy amigo de ponerme un premio, decir, oye, si hago estas 3, 6, 9 cosas, ¿qué premio tengo al final? Algo simbólico. Lo que pretendo con todo esto es que cambies tus patrones de comportamiento y que empieces a pensar, ¿por qué no?, en cómo los ricos, ahí están los libros de los trucos de los ricos, cómo los ricos
empiezan esa labor de visualización también, pero sobre todo de estrategia, de definir qué es lo que quieren e ir a por ello, a través de acciones sencillas, nada complicado, para ir acercándote poquito a poquito a esa vida que diseñas. Por último, quiero dejarte con esta historia de Sócrates también, que la leí, no sé en qué libro, la tengo por aquí, hice una foto sobre ella porque me encantó. Y que bueno, te dejo con este pensamiento, con esta historia también interesante de Sócrates. Bueno, pues dice lo siguiente, dice, bueno, como sabes, a Sócrates fue condenado, ¿no? Y bueno, le habían condenado a que se suicidara al amanecer viviendo cicuta. Y pasó su última noche acompañado de sus amigos y discípulos. Esto es lo que cuentan. Pero en vez de hablar con ellos, se puso a aprender a tocar, bueno, pues con la flauta una melodía que era muy difícil. Sus seguidores, desconcertados, le dijeron lo siguiente: pero maestro, Sócrates, ¿para qué pierdes tus últimas horas aprendiendo esta canción tan complicada si vas a suicidarte al amanecer? Y Sócrates contestó lo siguiente. Dice: para saberla antes de morir, quiero saber tocar esa melodía antes de morir. La vida es eso, Pablo. Todo lo que sabemos, todo lo que disfrutamos, todo lo que somos va a desaparecer con la muerte. Y da igual que aprendamos la melodía 10 años o 10 minutos antes del final. Ese final llegará y lo borrará todo. Pero mientras llega, eso es lo que somos. Bueno, pues interesante reflexión para, bueno, pues para gente que muchas veces no entiende, aquellos de nosotros que vamos buscando también, ¿por qué no ser felices con lo que hacemos? Interesante esa reflexión. Es verdad que dentro de un día, una semana, un año, 10, 30 o 50, la muerte va a arrastrar con todo, pero ¿por qué no seguir aprendiendo y seguir diseñando esa vida que te va a hacer estar más tranquilo contigo mismo? Nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Chao.